Un rey jamás admite un error. Hasta ahora, el rey Carlos acaba de lanzar una confesión en vídeo que es una declaración de guerra. Acusa a Meghan de chantaje por 50 millones y revela que Harry ha regresado a casa, completamente roto. Esto es lo que el palacio no quiere que sepas. La noche cayó sobre Londres con un silencio extraño, como si toda la ciudad hubiese detenido la respiración al mismo tiempo. En los pasillos del Palacio de Buckingham, la atmósfera era tan tensa que parecía que el aire vibraba. Un grupo de asesores de alto rango caminaba con pasos apresurados, sus rostros pálidos bajo la luz artificial, murmurando entre ellos como si temieran que los antiguos retratos en las paredes pudieran oír y juzgar. Algo había cambiado, algo se había roto de forma irreparable, pero nadie se atrevía a nombrarlo todavía. Era un secreto que pesaba, una presión que crecía con cada segundo que pasaba. Y entonces, como una granada lanzada en la quietud de la madrugada, ocurrió. El video apareció en la página web oficial de la familia real, sin previo aviso, sin contexto. No era un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Era una confesión cruda, un acto de desesperación real. En una habitación apenas iluminada en el castillo de Windsor, un lugar que ha sido testigo de siglos de poder y secretos, el rey Carlos se sentaba frente a la cámara. No llevaba la pompa de la realeza, solo el peso insoportable de la corona. Su rostro, más cansado que regio, parecía el de un hombre al borde del colapso. Cuando habló, sus palabras, normalmente medidas y envueltas en protocolo, cortaron el aire como un cuchillo helado. «Debo admitir», comenzó, y la nación contuvo el aliento al escuchar su voz temblar por una fracción de segundo, una grieta minúscula en la fachada de un monarca. Que darle la bienvenida a Meghan a nuestra familia fue un grave error de juicio. La frase resonó en el vacío digital, una admisión de fracaso sin precedentes en la historia moderna de la corona, una herida abierta expuesta al mundo. Pero el rey cansado, no se detuvo ahí. La confesión apenas había comenzado. Con una voz que parecía cargada de años de frustración contenida, habló de un chantaje, de exigencias financieras que escalaron hasta una cifra que parecía arrancada de una película de espías. 50 millones de dólares, una suma vinculada a una posible separación que el palacio ahora calificaba de extorsión. La tensión llenó la habitación. Podía sentirla, casi tocarla, y luego lanzó el golpe de gracia emocional, la frase que atravesó el pecho de una nación y le puso un rostro humano a la crisis. «Harry ha regresado», dijo el rey, y en sus ojos brilló algo que no era ira, sino un profundo dolor. Ha regresado emocionalmente agotado. Pintó la imagen de un hijo roto, del heredero atormentado que volvía a casa no en triunfo, sino en derrota, consumido por una guerra que no eligió. Esto ya no era un drama familiar susurrado en los tabloides. Era el inicio de una guerra declarada a la vista de todos, una ruptura total. ¿Por qué ahora? ¿Qué empujó a un monarca conocido por su estoicismo a una confrontación tan pública y devastadora? Hoy, abrimos juntos este archivo oculto para desvelar la verdad que el palacio jamás quiso revelar. Acompáñenme y díganme desde qué ciudad se unen a esta investigación. Su voz importa. Para entender por qué el corazón de una monarquía se rompía en cámara lenta, es necesario abrir un archivo más antiguo. Todo comenzó mucho antes de la confesión grabada en Windsor, mucho antes de la guerra abierta. Comenzó con la promesa de un cuento de hadas. La boda de 2018, vista por miles de millones de personas, no fue solo una unión. Fue vendida al mundo como el símbolo de una realeza moderna, inclusiva y renovada, una transparencia frágil, linda de maíz para ser real. Pero detrás de las puertas del palacio, en los silencios calculados entre sonrisas forzadas, las primeras grietas ya se estaban formando, delgadas como un cabello pero profundas como una herida. Fuentes internas, voces que jamás debieron salir a la luz, hablan de visiones irreconciliables de la vida real, un choque cultural y emocional que la institución no supo o no quiso manejar. Meghan, una mujer independiente forjada en la competitiva industria de Hollywood, se sintió asfixiada casi desde el primer día. No entendía el protocolo no escrito, la presión suave, educada y envolvente que parecía decir a cada paso: «Es mejor
no mover esas aguas. Cada iniciativa que proponía, cada intento de modernizar su rol, chocaba contra el muro invisible de la tradición, un muro que protege su imagen. No necesariamente a sus integrantes. Por otro lado, Harry, el heredero atormentado por el fantasma omnipresente de su madre, se volvió ferozmente protector. Veía la historia repetirse. Cada crítica de los tabloides, cada titular sensacionalista, no era periodismo. Era un ataque directo, una repetición de la cacería mediática que acabó con Diana. Diana no era solo un recuerdo, era una fuerza que seguía respirando en la memoria colectiva, y Harry estaba dispuesto a pelear hasta el último aliento para que la historia no tuviera el mismo final. El Mexit, en 2020, no fue una decisión repentina. Fue la explosión de una tensión acumulada durante años, la ruptura de un dique que ya no podía contener la presión. En público citaban la intrusión mediática y la falta de apoyo. Pero en el archivo oculto, los documentos susurran otra verdad, una que el Palacio se esforzó por ocultar, una verdad de corrientes financieras. Buscaban la independencia, pero esperaban que la financiación de su seguridad y su estilo de vida continuara. Un privilegio que la corona, como institución fría y calculadora, no podía conceder sin condiciones. La controversia por la renovación de Frogmore Cottage, pagada con fondos públicos y luego devuelta tras la indignación popular, no fue un simple error de contabilidad. Fue la primera señal, el detalle minúsculo que revelaba un patrón de desconexión profundo entre el deber y el deseo. Era como si la habitación estuviera dividida en dos mundos. El oficial, frío, ordenado, donde la corona siempre gana, y el emocional, deshecho y sangrante, donde dos personas sentían que se ahogaban. Y esa fractura, esa herida abierta, solo estaba destinada a crecer, a infectarse, hasta que la única solución fue la amputación. 50 millones de dólares. La cifra flotaba en el aire, fría, brutal y tangible. Pero en los pasillos de Buckingham, en las reuniones secretas que se extendían hasta altas horas de la noche, no se hablaba de dinero, se hablaba de algo mucho más peligroso, algo que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la corona. Eso es dinamita constitucional. Se dice que murmuró un viejo consejero al escuchar la demanda completa, su rostro, una máscara de incredulidad, porque la cantidad, aunque exorbitante, no era el verdadero problema, era la condición atada a ella. El silencio opresivo de Clarence House se rompió cuando las comunicaciones salieron a la luz. Lo que revelaron no eran negociaciones estándar de un divorcio de alto perfil. Eran, según la interpretación del Palacio, un ejercicio de coerción calculado, una declaración de guerra silenciosa, un correo electrónico cuya existencia ha sido filtrada por fuentes cercanas al equipo legal del rey, contenía una frase que lo cambió todo, una frase tan simple, pero tan cargada de amenaza, que el aire en la sala pareció congelarse. Una resolución garantiza el silencio mutuo. De lo contrario, las verdades emergen. Para los abogados de la corona, esa frase no era una propuesta, era una amenaza velada. No era una oferta, era una pistola sobre la mesa. Era la historia que habían intentado enterrar durante años, comenzando a resucitar, un fantasma que volvía para reclamar su lugar. Algo no cuadraba, y esta vez el detalle minúsculo era una línea de texto que podría derribarlo todo. La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Londres bajo las leyes de privacidad y extorsión, es una obra maestra de estrategia real, fría y precisa. No solo busca una indemnización por daños emocionales, un concepto casi impensable para un monarca, sino también mandatos judiciales para prohibir futuras revelaciones. Los 50 millones, desglosados en los documentos judiciales, incluyen 20 millones por divisiones de propiedad, 15 por costos relacionados con los niños, Archie y Lilibet, y otros 15 por compensación reputacional. Pero el Palacio argumenta que estas cifras estaban inextricablemente ligadas a acuerdos de confidencialidad que, si no se cumplían, darían lugar a nuevas bombas mediáticas, detalles inéditos de los borradores de las memorias de Harry, correspondencia familiar privada y, lo más temido,
conversaciones que tuvieron lugar detrás de puertas cerradas. Esto no es un rumor. Esto es manipulación. Y usted que está viendo este video, que ha seguido esta historia hasta aquí, ¿cree que una negociación de divorcio puede cruzar la línea y convertirse en un acto de chantaje? Me gustaría conocer su punto de vista, compártalo en los comentarios. El hombre que aterrizó en el aeropuerto de Heathrow el mes pasado, bajo el velo de la noche, era apenas una sombra de sí mismo. Emocionalmente agotado, dijo el rey en su confesión. Pero la realidad, según las voces que se filtran desde dentro del palacio, era aún más cruda, más desoladora. Quienes lo vieron en esas primeras horas describen a un príncipe con los ojos huecos, la sonrisa forzada. Un hombre que llevaba el peso de 2 mundos sobre sus hombros y sentía que ambos se desmoronaban. Sus regresos a casa, envueltos en un secretismo casi paranoico, no eran viajes de placer ni visitas protocolares. Eran súplicas desesperadas de reconciliación, intentos de detener una avalancha que él mismo ayudó a desatar. Las reuniones con su padre, el rey cansado, fueron breves, tensas, llenas de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. No hubo abrazos cálidos, solo discusiones protegidas en salones fríos, palabras que eran como esquirlas de hielo. Se dice que buscó a William, no como príncipe, sino como el hermano con el que compartió la pérdida más profunda de todas, buscando un consejo, una alianza, un recuerdo de lo que fueron, pero el abismo entre ellos era ya demasiado grande. Las viejas heridas, las heridas abiertas de Diana, se reabrieron con una violencia silenciosa. Un amigo cercano, una de las pocas personas en las que todavía confía, confesó a un medio de confianza bajo condición de anonimato. Está agotado de hacer de pacificador entre 2 mundos que se odian. Siente que algo en su interior se rompió para siempre. La ausencia de Meghan en estos viajes solo amplifica su aislamiento. Mientras ella maneja la contraofensiva mediática desde California, el estatus de Harry, como un viajero solitario, alimenta los rumores de un divorcio inminente. Se habla de residencias separadas, él en una casa de seguridad, en el Reino Unido, ella en el santuario dorado de Montecito. Este agotamiento no es solo mental, se manifiesta físicamente. La pérdida de peso, el insomnio crónico, una dependencia de retiros de bienestar para simplemente poder seguir adelante. La narrativa del palacio, astutamente, lo presenta como una víctima, un hombre manipulado que fue arrastrado a estas demandas por una fuerza externa. Pero sus partidarios argumentan lo contrario, que es la frialdad de su propia familia, el hombro frío institucional y calculado, lo que lo está rompiendo en cámara lenta. Las sesiones de terapia, una constante en su vida desde la muerte de su madre, se han intensificado. Él está atrapado en un laberinto sin salida. Su lealtad a Meghan, la madre de sus hijos, se enfrenta a la nostalgia de sus raíces, a la tierra que todavía llama hogar, y en medio de esta guerra total, su estado de fragilidad se convierte en una pieza clave, en un arma que ambos bandos intentan utilizar. ¿Podría su testimonio, el testimonio de un hombre roto, humanizarlo ante el tribunal y cambiar el curso de la batalla? Su viaje del príncipe rebelde al caminante cansado subraya el coste humano del deber, una factura que la corona siempre cobra sin importar la sangre. Al otro lado del Atlántico, en la calma soleada y engañosa de Montecito, la respuesta no fue de miedo, sino de furia. La respuesta fue feroz, calculada y desafiante. Meghan no se acobardó, no se escondió. Ante el ataque directo y sin precedentes del palacio, ella movilizó sus fuerzas con la precisión de un general preparándose para la batalla de su vida. Su equipo legal, en cuestión de horas, desestimó las acusaciones de chantaje como absolutamente infundadas y difamatorias, enmarcando la demanda no como un acto de justicia, sino como lo que ellos llamaron un ejemplo flagrante de intimidación patriarcal, diseñado para silenciar a una mujer que se atrevió a decir su verdad y a desafiar el poder. Esto se trata de control, no de justicia, declaró un portavoz en un comunicado que resonó como un trueno en los medios de comunicación de todo el mundo. Era una contranarrativa poderosa y apenas había comenzado. Detrás de escena,
Un ejército de abogados de alto poder, expertos en las complejas batallas de difamación y privacidad de las celebridades, comenzó a construir una defensa robusta, ladrillo por ladrillo. Su argumento es simple, pero devastador para la corona. Lo que el palacio llama amenazas no eran más que negociaciones estándar en un divorcio de alto perfil, citando precedentes históricos como los acuerdos de la propia princesa Diana o incluso de Sarah Ferguson. La evidencia que están compilando, según fuentes cercanas a su equipo, incluye los propios mensajes de texto y correos electrónicos de apoyo de Harry, de discusiones anteriores, pintando un cuadro de esfuerzos colaborativos que fueron violentamente descarrilados por la interferencia del círculo de hierro del palacio. La rabia comenzó a hervirle por dentro, un pulso caliente que subía por sus brazos. Mientras tanto, aliados poderosos como Oprah Winfrey y Tyler Perry comenzaron a amplificar su narrativa. Las redes sociales, alimentadas por un ejército de seguidores leales, destacaron los persistentes matices raciales en los ataques del palacio y los tabloides, denunciando el evidente doble rasero con el que la monarquía maneja las controversias que involucran a sus miembros. El contraataque no es solo legal, es profundamente reputacional. Iniciativas como su marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, y sus próximos proyectos de Netflix se posicionan como movimientos estratégicos que subrayan su independencia y resiliencia, contrarrestando directamente la narrativa del palacio sobre una supuesta desesperación financiera. Y aunque los susurros de una secuela de Spare o un documental aún más impactante persisten como una espada sobre la cabeza de la monarquía, la estrategia parece ser de contención calculada. Meghan se presenta serena, enfocada en sus hijos y su carrera, proyectando una imagen de vitalidad que desafía la historia de discordia y agotamiento que emana de Londres. No está luchando por dinero, está luchando por su nombre. Y esa es una guerra que está dispuesta a pelear hasta el último aliento. Mientras la batalla mediática ardía al otro lado del océano, dentro de los fríos pasillos de Buckingham, las filas se cerraron. El muro del palacio, invisible pero impenetrable, se levantó. El llamado Círculo de Hierro, un grupo hermético liderado por el príncipe William y la reina Camilla, junto a un cuadro de asesores y abogados veteranos que han servido a la corona durante décadas, se unió firmemente detrás del rey Carlos. Para ellos, esta demanda no es una simple maniobra legal, es una defensa esencial, casi sagrada, de la integridad y la supervivencia de la monarquía. William, el heredero atormentado que ahora debe transformarse en el protector de la corona, ve esta batalla como un deber ineludible. Su serenidad impecable en público, su mirada controlada, oculta una furia contenida, una determinación férrea de que la historia de su madre, una historia de explotación mediática, luchas internas y una guerra contra la institución, no se repita de una manera que debilite el trono que un día liderará. Él no está dispuesto a ver a la monarquía desangrarse de nuevo. Cada filtración, cada titular, es para él un dolor antiguo, un dolor latente que amenaza con volver, y luego está Camilla, la reina consorte estratega. Fuentes internas, voces que susurran en los corredores cuando creen que nadie escucha, sugieren que su influencia ha sido clave para endurecer la postura del rey, para pasar de la contención al ataque frontal. Habiendo sobrevivido a décadas de un escrutinio público brutal, ella entiende la guerra de percepciones mejor que nadie. Ve las acciones de Meghan no como las de una nuera herida, sino como las de una rival estratégica que amenaza la estabilidad y la legitimidad que tanto le costó construir para sí misma. Para Camilla, esto es un juego de ajedrez, y no piensa perder. Juntos, este círculo íntimo orquesta una campaña de filtraciones cuidadosamente programadas a medios de comunicación simpatizantes, pintando a Meghan como una figura oportunista y ambiciosa, dispuesta a explotar las vulnerabilidades de la familia para su propio beneficio. La narrativa es clara y consistente. Este no es un padre contra una nuera. Es la monarquía protegiendo su imagen. Es la frialdad institucional movilizándose contra lo que percibe como una amenaza existencial, una que debe ser neutralizada a cualquier costo. El muro del palacio es alto, antiguo,
y está defendido por aquellos que creen firmemente que el silencio calculado y la fuerza implacable son las únicas armas que garantizan la supervivencia de una corona milenaria, y uno se pregunta, ¿actúan por deber o por una venganza personal, fría y largamente esperada? La línea entre ambos es cada vez más delgada, casi invisible. A medida que la batalla legal se formalizaba en los tribunales, una guerra mucho más oscura y silenciosa estalló en las sombras, la guerra de los susurros. Las facciones, antes ocultas tras sonrisas forzadas y protocolo, se solidificaron, convirtiendo los pasillos del palacio en un campo de batalla invisible. Por un lado, el palacio, filtrando una narrativa constante y metódica de traición a través de sus canales mediáticos leales. Por otro, una coalición de simpatizantes de los Sussex, compuesta por algunos primos lejanos que siempre se sintieron marginados, exmiembros del personal con lealtades persistentes y aliados poderosos en Hollywood. Estos últimos comenzaron a filtrar contranarrativas a través de canales discretos, enfatizando el visible y doloroso agotamiento emocional de Harry como la prueba irrefutable de la presión implacable y la crueldad del palacio. Argumentan apasionadamente por la reconciliación familiar sobre un litigio prolongado, señalando el coste humano, la sangre derramada en este conflicto fratricida. Pero la atmósfera se ha vuelto tóxica, irrespirable. La paranoia ha alcanzado niveles febriles, alegaciones de escuchas telefónicas en conversaciones privadas y correos electrónicos hackeados han surgido en los documentos judiciales preliminares, escalando la desconfianza a un punto de no retorno. El aire se volvió más pesado. Nadie confía en nadie. Una revelación particularmente explosiva, un detalle minúsculo con el poder de una bomba, involucra una llamada cláusula de extinción oculta en los acuerdos prenupciales, diseñada para limitar las reclamaciones posteriores a la separación. Ahora, esta cláusula es ferozmente disputada por el equipo de Meghan como una herramienta de control, una jaula de oro diseñada para asegurar el silencio. Cada lado acusa al otro de la traición definitiva. Alguien oculto en la sombra estaba moviendo las piezas y todos se sentían observados. Los tabloides británicos, firmemente alineados con la narrativa del palacio, publican titulares diarios que amplifican la historia de la deslealtad y la ambición de los Sussex. Mientras tanto, los medios globales, especialmente en Estados Unidos, a menudo presentan voces que denuncian el alcance patriarcal de la demanda y la crueldad de una institución que, dicen, devora a los suyos. Este conflicto ya no se libra en salones privados ni en cartas selladas con cera. Se libra en un campo de batalla global donde cada filtración es una bala y cada titular es un arma. Algo se ha roto para siempre en la casa de Windsor, una fractura irreparable. Y en medio de esta guerra de información, de espejos y humo, la verdad se ha convertido en la primera y más trágica víctima. Para comprender la verdadera profundidad de esta crisis, debemos abrir un archivo aún más antiguo, uno cubierto por el polvo del tiempo, pero cuyas páginas todavía sangran. Porque esta historia no es nueva, es un patrón, un eco doloroso y trágico que resuena a través de la historia de la monarquía británica. La lucha entre el deber y el amor, entre la fría institución y el individuo con el corazón roto, es la herida abierta, la maldición de la casa de Windsor. Lo que estamos presenciando hoy, en tiempo real, es un reflejo casi perfecto de la crisis de abdicación de 1936. El rey Eduardo VIII, al igual que Harry, se encontró atrapado entre el trono y una mujer estadounidense divorciada, Wallis Simpson. Él eligió el amor y, al hacerlo, la familia real. Entonces, liderada por el padre de la reina Isabel, lo vio como la traición definitiva, una abdicación del deber sagrado que fracturó a la familia durante generaciones y cambió el curso de la historia. El resentimiento duró décadas. Y luego está el espectro permanente, la sombra que nunca se va, Diana. Su entrevista en Panorama en 1995, donde habló con una honestidad brutal sobre su infelicidad, la infidelidad y las presiones insoportables de la vida real, fue una declaración de guerra contra la institución. El palacio lo vio como un acto de deslealtad sin precedentes, un ataque calculado para desestabilizar la corona.
pero el público la vio como una mujer valiente que finalmente decía su verdad, dándole voz a su sufrimiento. Diana ganó la guerra de corazones, incluso después de muerta. La demanda de Carlos contra Meghan, en cierto modo, es el intento desesperado de la corona de evitar que la historia se repita. Es un intento de controlar la narrativa antes de que explote en sus manos, como lo hizo con Diana. Es una maniobra preventiva para no perder, otra vez, la batalla por la opinión pública. Pero al hacerlo, al lanzar un ataque tan público y personal, corren el riesgo de cometer exactamente el mismo error: subestimar el poder de una narrativa personal en la era moderna, una era de redes sociales y conexión directa con el público. La historia nos enseña que la monarquía sobrevive no solo por su rigidez, sino por su capacidad de adaptación. Sin embargo, esta vez, las divisiones parecen más profundas, las heridas más envenenadas, amplificadas por la velocidad implacable de un mundo digital que no olvida y no perdona. Como siempre, el pasado no puede ser enterrado. Tarde o temprano, reclama su lugar en el presente. A medida que el polvo de la explosión inicial comienza a asentarse lentamente, una pregunta pesada, ineludible, se cierne sobre el reino. ¿Cuál será el resultado final de esta guerra? Este juicio no decidirá simplemente un acuerdo financiero, definirá para siempre el legado del rey Carlos. La corona no puede esperar más. Si él no elige cómo será recordado, otros lo harán por él. Si el palacio gana la batalla legal de manera decisiva, podría silenciar a los críticos y establecer un precedente formidable contra futuras revelaciones. Sería una demostración inequívoca de la fuerza de la corona, un mensaje de que la institución es intocable, pero podría ser una victoria pírrica, una victoria con sabor a ceniza. Alienaría a un segmento significativo de la población mundial, especialmente a las generaciones más jóvenes que ven a los Sussex como símbolos de la independencia contra una institución que consideran anticuada y cruel. La imagen del rey podría solidificarse no como la de un padre preocupado, sino como la de un monarca vengativo y controlador. Si, por otro lado, el palacio pierde o se ve obligado a llegar a un acuerdo desfavorable a la vista del público, las compuertas podrían abrirse de par en par, envalentonaría a otros, a voces silenciadas durante mucho tiempo dentro y fuera del palacio, a hablar. Erosionaría la mística y la autoridad de la monarquía de una manera que ni siquiera la crisis de Diana logró. Sería visto como una señal inequívoca de que el viejo orden ya no puede controlar las nuevas voces, de que los muros del palacio ya no son tan altos. El futuro de Harry y Meghan también está en juego, suspendido en este frágil equilibrio. ¿Podrá Harry encontrar finalmente la paz, quizás estableciendo una base en el Reino Unido para que sus hijos conozcan sus raíces, o esta división se volverá permanente, una herida que nunca sanará? ¿Podrá Meghan prosperar independientemente, construyendo su propio imperio mediático, o la sombra de esta batalla legal la definirá para siempre? La opinión pública, mientras tanto, sigue cambiando como las mareas. Las encuestas muestran una nación y un mundo profundamente divididos. La monarquía se enfrenta a una encrucijada existencial: adaptarse a un mundo que exige transparencia y humanidad o arriesgarse a la irrelevancia. Y el legado de Carlos pende de un hilo finísimo. Será recordado como el rey sabio que protegió a la corona de una amenaza externa, o como el padre trágico que destruyó a su propia familia para salvar una institución. La historia lo juzgará, pero somos nosotros quienes estamos presenciando cómo se escribe. Y así, el archivo de hoy se cierra, pero la historia está lejos, muy lejos de terminar. Lo que comenzó con un video grabado en la soledad de un castillo, con la confesión de un rey cansado, se ha convertido en una fractura global, una saga de amor, deber y traición que se desarrolla ante nuestros ojos en tiempo real. Hemos visto a un rey arriesgarlo todo para controlar la narrativa, a un príncipe atrapado en un fuego cruzado emocional que amenaza con consumirlo, y a una duquesa que se niega a ser silenciada, que lucha con todas sus fuerzas para escribir su propio final. Hemos visto cómo las alianzas se forjan en las sombras y cómo las traiciones del pasado proyectan largas y oscuras sombras sobre el presente, demostrando que la historia nunca muere. La tormenta que el rey Carlos ha desatado no es el final de la crisis,
es el umbral de una nueva era, una mucho más incierta y peligrosa. Porque si algo hemos aprendido al abrir estos archivos ocultos es que cuando las sombras salen a la luz, ya no se pueden controlar. Dentro de la familia real, en los fríos pasillos de Buckingham y en los terrenos sagrados de Windsor, nada volverá a ser igual después de esto. La frágil paz se ha roto, y las piezas quizá nunca vuelvan a encajar. La pregunta que queda, la última pregunta que flota en el silencio opresivo que ha dejado la batalla, no es quién ganará en la corte. Esa es solo una escaramuza. La verdadera pregunta es si la propia monarquía, como institución, puede sobrevivir a esta herida autoinfligida. ¿Podrá un sistema de 1000 años sanar una división tan profunda y pública, o estamos presenciando, en vivo, el principio de su fin? Y usted, que ha acompañado este relato hasta aquí, que se ha asomado conmigo a este abismo, ¿qué piensa? ¿Fue esta una acción necesaria para proteger a la corona de una amenaza existencial? ¿O fue una vendetta personal, un drama familiar que podría destruirlo todo? Comparta su opinión en los comentarios y díganos desde qué ciudad nos ha acompañado esta noche. Su voz, en esta historia, también importa. La saga real continúa, y estaremos aquí, en Voces del Palacio, para abrir el próximo capítulo, juntos,